A esta hora del día nos encontramos con el exministro Alejandro Gaviria, quien ha hecho parte de varios procesos y ámbitos en la política colombiana. Buenos días, Alejandro. Un gusto y placer tenerlo acá. A nuestros televidentes les gustaría conocer más sobre su trayectoria en la política y sobre su historia de vida. Buenos días. Primero que todo, el placer es mío y muchas gracias por la invitación, por estar aquí en Hablemos con Franqueza. Y bueno, pues yo me considero que soy una persona liberal, soy escritor, soy ingeniero civil, soy economista y político colombiano. En la trayectoria sobre el gobierno he tenido varios, pero unos de los más importantes son bajo el gobierno de Petro, como ministro de Educación y bajo el mandato de Santos, exministro de Salud y Protección Social de Colombia. Buenos días, exministro Alejandro Gaviria. Exministro, deseamos saber cómo fue su primer encuentro con el presidente Petro. ¿Considera que fue algo favorable o desfavorable acorde a la situación en la que está involucrado en este momento? Pues la primera vez que yo me reuní con Petro fue más o menos en el año 2021, en abril, y recuerdo que también fue unos días antes de las movilizaciones desde entonces, y considero que influyó mucho en la entrada y la salida al gobierno, ya que me llamó mucho la atención que él tenía una reforma para la salud y yo desde el primer día siempre le comenté mis ideales acerca de la reforma, pero en realidad en su candidatura, cuando la propuso, me pareció que no era favorable para el gobierno ni el mandato en el cual estaba. Entonces me empezó a seducir con que las fuerzas llamadas progresistas y liberales tenían que estar unidas. Alejandro, sabemos que su estadía como ministro de Educación fue muy corta. ¿Cómo se siente o cómo tomó la decisión que el presidente tomó al anunciar su salida del gobierno? En realidad me causó mucha incertidumbre, ya que yo lo veía venir, pero en realidad no consideraba que fuese tan pronto. Y pues yo tengo la certeza de que una de las razones principales por las cuales ocurrió mi salida del gobierno en el gabinete de Petro fue por ser uno de los opositores a la reforma de la salud, y yo siempre he dicho que me causa más miedo la inacción que la acción de un gobierno de Petro. Alejandro, cuéntenos por qué su postura frente a esta reforma es la oposición. ¿Tiene alguna crítica? En realidad, a mi parecer, no considero que esto sea una reforma, ya que ni siquiera tiene un análisis diagnóstico de profundidad, y en realidad para que haya una reforma se necesitan discusiones, debates, y esta no la tiene. Y el cambio empieza cuando una sociedad está totalmente de acuerdo, y hay ciertos acuerdos que en esta no están. Alejandro, cuéntenos una cosa. Si la reforma a la salud es todo lo contrario a lo que usted ha creído, ha pensado, ¿por qué más bien optó por renunciar antes? En una reunión que yo tuve con los consejos de ministro, Petro planteaba una reforma totalmente distinta a la cual me planteó cuando yo entré a su gabinete. Y yo siempre intenté plantear las ideas del pluralismo, ya que él fue el que me sedujo a esta fuerza. Y en realidad, cuando entré al gabinete, yo sentía la advertencia de que no estaba presente dicha reforma, y yo por eso empecé a ser opositor, y por esta misma razón decidí como alejarme de este proceso de reforma porque no tenía que ver nada con mis ideales. Entonces ahí fue cuando Petro decidió sacarme de su gabinete, ya que era lo más conveniente para él, porque sabía que yo no iba a dejar que la reforma siguiera a cabo.
Bueno, exministro, a causa de esta situación, ¿cómo planea manejarlo? ¿Dará pasos largos? ¿Dirá a la comunidad colombiana cosas que considera debe saber? Considero que esta etapa de mi vida fue un aprendizaje y me dejó una enseñanza muy grande, la cual es muy básica pero es muy importante para mí, que es no tomar decisiones apresuradas y no creerme todo lo que me digan. Ya con esto creo que puedo cerrar esta entrevista y me iré a tomar un descanso. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Agradecemos la presencia de Alejandro Gaviria. Gracias a ustedes por la invitación, en especial por dejar de expresar mi palabra y mis ideas. Esperamos tenerlo aquí en una próxima ocasión y que sea favorable todo aquello que hablamos. Muchas gracias. Y a ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos en la emisión del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como hablemos con franqueza.com.